Algunos creen que vivir solo es un gran privilegio. Y yo, en mi soledad, creo que sí. Me siento feliz de mi paz y tranquilidad. Paso horas en mi apartamento viendo TV o leyendo alguna buena historia de suspenso. Algunas personas me preguntan si no me da miedo la soledad. O peor aún, si me da miedo que alguien o algo pudiera visitarme en las noches más oscuras. Pero la verdad es que no, ya que para empezar no creo en esas cosas. Así que eso es algo que para nada me afecta. Por el contrario, lo disfruto. Vivo solo con mis 2 gatos recién adoptados. También soy un poco distante de mis vecinos. Por eso cuando llegó la pandemia no me había afectado en lo más mínimo. Empecé a trabajar desde casa y seguí mi día a día sin importarme prácticamente nada. A pesar de que no soy de buscar o salir a platicar con mis vecinos, sí los conozco y saludo cada que me los encuentro. Los conozco de vista y puedo decir que al menos una vez por semana me los llego a encontrar en la puerta mientras coincidimos. En especial, los que vivían aquí a un lado. Se trataba de un padre y su hija. No puedo negar que muchas veces los escuché discutir, pero más que ambos, se trataba en su mayoría del padre, quien siempre se la pasaba alzando la voz. Llegué a entender que se debía a que ella salía y tomaba mucho licor de vez en cuando. Debo aclarar que ella ya era una mujer de unos 25 años, así que al menos la discusión no se debía a la edad, sino a las formas en que lo hacía la muchacha. El caso es que una noche común y corriente estaba durmiendo en la tranquilidad de mi cama, cuando de pronto una extraña sensación me despertó exactamente a las 3:33. Sé muy bien de la hora, porque en el momento de revisar el reloj en mi teléfono, presioné torpemente los botones y se tomó una captura de pantalla por accidente. La situación era muy rara y no puedo decir exactamente qué fue, pero alguna extraña sensación me hizo pararme de la cama. Era como si algo me atormentara, pero a decir verdad no podía encontrar una justificación lógica, al menos no alguna para esa sensación. Así que para despabilarme decidí ir a la cocina por un vaso de agua. Comencé a recorrer el pasillo, cuando de pronto un repentino olor a flores muertas me detuvo. En casa no tenía ni una sola planta, por lo cual me pareció bastante extraño. El olor era muy fuerte y penetrante, tanto que incluso entre mi estado somnoliento llegué a pensar que ese olor correspondía como al de un muerto. Seguí hasta la cocina para ubicar el lugar de donde provenía, pero era imposible, ya que al parecer el olor se percibía en toda la casa. Avancé un poco más, y fue entonces que otra cosa me detuvo. Se trataba de una ventisca inusualmente helada que entraba desde la sala. De inmediato fui hasta las ventanas pensando que tal vez había dejado alguna de ellas abierta. Pero nada de eso. Todo estaba completamente cerrado. No puedo explicar el porqué, pero fue en ese momento que sentí un miedo inexplicable. Así que sin pensarlo demasiado olvidé por completo el vaso de agua y de inmediato regresé corriendo a mi habitación. Me acosté a toda prisa. Quería taparme con la cobija lo antes posible. Quería volver a dormir, pero el olor y el frío ya se habían apoderado de toda la casa. A pesar del terror que estaba sintiendo, apagué las luces, pero dejé la puerta de mi habitación abierta. No quería que mis gatos se sintieran solos, pues nunca les cierro la puerta. Así que algo temeroso comencé a llamarlos sin subir mucho el volumen. Los llamé un par de veces, pero ellos jamás aparecieron. Con mi vista ya aclimatada a la oscuridad y con el resplandor de las lámparas de la calle me di cuenta que se podía ver un poco de luz en el pasillo.
Así que me levanté y fui a asomarme para ver si veía alguno de mis gatos, en la sala o el pasillo. Pero fue entonces que lo vi. Me quedé completamente paralizado. Desde la puerta de mi cuarto, pude ver claramente una sombra en la penumbra. Y a pesar de que en la oscuridad todo se entremezcla, puedo asegurar que se trataba de un hombre alto, que vestía algo parecido a un gabán y un sombrero, todo él completamente de negro. Intenté no moverme ni hacer el más mínimo sonido, pero no sé cómo. Como si supiera que yo estaba ahí, volteó directamente hacia mí. Y fue entonces que lentamente comenzó a acercarse. Así, mientras eso venía hacia mí, la casa comenzó a bajar aún más de temperatura y el olor a flores se hacía cada vez más intenso, a tal grado que podía asegurar que incluso me picaba al respirar. Pero no era solo eso, sino que incluso podía sentirlo como poco a poco se me metía por los oídos, por los ojos, incluso por los poros. Más que un olor, yo podía ver y sentir una bruma espesa que emanaba de aquel hombre mientras avanzaba hacia mí. Como pude salir de esa parálisis y fui inmediatamente a refugiarme en mi cama. Me tapé con todo lo que tenía a mi alrededor y me quedé completamente inmóvil, expectante hacia la entrada. Pasaron algunos segundos hasta que pude ver cómo aquel hombre muy lentamente entraba en la habitación. Atravesaba el lugar muy despacio, como levitando, sin mover los pies, pero avanzando sin detenerse. En pocos segundos recorrió aquella estancia, y para mi sorpresa, pude ver que ni siquiera había notado mi presencia. Simplemente siguió su camino, hasta traspasar la pared hacia la casa de al lado, exactamente a donde vivía aquel padre y su hija. Estuve sin poder moverme un tiempo, pero afortunadamente el olor y ese frío se fueron disipando poco a poco, hasta que después de unos minutos, todo fue volviendo a la normalidad. No sé en qué momento, pero al cabo de un rato me quedé dormido profundamente. A la mañana siguiente me despertó el sonido de un par de automóviles estacionándose al exterior de mi casa. Al asomarme pude ver que se trataba de una patrulla y una ambulancia. Observé extrañado por un par de minutos, cuando de pronto y para mi sorpresa, vi cómo sacaban de la casa de al lado un cuerpo envuelto en una bolsa negra. Abrí la ventana y empecé a escuchar la voz de uno de los policías, que informaba por radio la situación. Parecía dar un reporte a sus superiores, del cual hablaba con bastantes tecnicismos, pero de lo que pude escuchar oí claramente que se mencionaba un suicidio. No soy de meterme en los problemas ajenos, pero lo que había vivido la noche anterior me tenía bastante desconcertado, por lo que de inmediato me vestí y salí a preguntar por lo ocurrido. A pesar de que todavía teníamos bastantes restricciones por la pandemia, para esos momentos ya se había juntado una buena cantidad de personas afuera de casa. Le pregunté a uno de los vecinos, y me contó lo que había escuchado. Resultaba que mi vecina, la muchacha de 25 años, se había tomado una gran cantidad de pastillas para la depresión, y después de eso, ingirió una buena cantidad de alcohol.
por lo cual, según el reporte que dio uno de los forenses, la pobre joven, a eso de las 3:30, había muerto. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió toda la médula espinal. Tuve que sostenerme de mi pared. El vecino me preguntó si estaba bien, pues me dijo que me veía muy pálido. Yo, tratando de disimular mi estado, le dije que estaba bien. Y sin decir más volví a mi casa. Los días pasaron y las investigaciones comenzaron a sugerir que el padre de la chica tenía algo que ver con su muerte. Pero todo parecía complicarse, ya que a los 3 días después de lo ocurrido ahí, no se tenía ni una noticia de él. La investigación quedó abierta, y después de un tiempo del padre no se ha vuelto a saber nada. No sé qué haya ocurrido aquella noche, pero lo que sí sé es que eso que se la llevó pasó por mi casa, en medio de mi habitación, a un lado de mi cama. Y en ese proceso pude sentir su pesadez, su tristeza, su mala energía o como quieran llamarle. No suelo creer en cosas paranormales, pero desde ese momento, cuando alguien menciona a la muerte, estoy seguro que aquello que vi es lo más cercano a esa figura que dicen que algún día, en algún momento, vendrá por cada uno de nosotros, y de la cual, si no estás en su camino, ni siquiera notará que existes. Pero si viene por ti, hagas lo que hagas, no habrá muro alguno que le impida llegar a su destino. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.